¿Sí alcanzan a ver? Sí, Sí, se sí ve. se ve. Bueno, hoy nuestro tema es evaluación, ya que vimos todos los conceptos con perspectiva de género. ¿De qué? De políticas públicas, obviamente, ¿no? Es la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género. Pero a todo esto, ¿qué cosa vamos a entender por perspectiva de género? Aquí es muy importante que nos pongamos de acuerdo para que yo les pueda decir qué entiendo yo por perspectiva de género, ponerle algunos ejemplos para que sea el primer tema. Incluso en la plataforma hay algunas preguntas que vienen un poco revueltas, porque si ustedes se dan cuenta, pues estamos hablando de un todo, de un continuo, no estamos hablando de temas diferentes, sino que todo desde el lunes hasta el día de hoy estamos hablando de lo mismo. Solamente estamos ampliando cada vez más los conceptos para hacer una gran herramienta a través de pequeñas, no pequeñas, sino de diferentes herramientas, sumándolas, ¿no? Ya vimos, si ustedes quieren llamarle a la política pública, al diseño de políticas públicas, pues eso es una herramienta, ¿no? Como ya decíamos, ¿para qué? Para la toma de decisiones. También la evaluación, pues es una herramienta, obviamente, ¿no? Para poder definir si está bien hecha, si se están logrando los resultados, si los beneficiados están a gusto con esa política pública, etcétera, etcétera. Y género, que es el concepto base de donde estamos partiendo, nos permite identificar, bueno, entonces si vamos a construir una política pública con perspectiva de género, tenemos que saber si la política pública es afín, es empática con el género en la lucha que se está dando por lograr el equilibrio o no. Acuérdense que hablábamos que las políticas públicas pueden ser sensibles, pueden ser perceptivas, pueden ser empáticas a la perspectiva de género o al enfoque de género, como también se dice, o no. Y que cuando no son empáticas o no son útiles o no están tomando en cuenta esta perspectiva, entonces se le llaman que son políticas públicas ciegas al género o en, pues igual de malo a mí se me hace, ¿no? Neutras a la política de perspectiva de género, ¿no? Entonces lo que buscamos son políticas que sean empáticas, sensibles, con la suficiente, con el suficiente fondo para que permita avanzar en el objetivo final supremo, que es la disminución de la brecha entre géneros, ¿no? Y que no que el hombre gane más haciendo el mismo trabajo que las mujeres, no que tenga más oportunidades políticas, laborales, en cualquier sentido, ¿no? Por eso es muy importante saber entonces qué cosa es perspectiva de género, ¿no? Entonces, empezaremos por decir que la perspectiva de género para nuestro módulo es igual también una herramienta que permite identificar si la política pública es sensible a obtener los resultados que se buscan en la disminución de la brecha entre géneros. Eso es la perspectiva de género, ¿no? La herramienta que nos permite identificar si hay, si nuestra política pública tiene tomado en cuenta si se cumple, si busca, si persigue, si tiene como finalidad y sobre todo si lo va a lograr. ¿Por qué? Porque parte de que si nuestra política pública está identificando realmente el problema público. Por eso es importante los conceptos. Hemos visto y hemos escuchado, y yo creo que muchos de ustedes en las diferentes áreas en donde están, pues se habla de impartir justicia con perspectiva de género, se habla de educar con perspectiva de género, se habla de planear como planeadores gubernamentales con perspectiva de género, obviamente también evaluar con perspectiva de género, ¿no? Y esto se refiere entonces a la perspectiva de género, como vamos a saber, pues, cómo vamos a poder decir que nuestra herramienta está funcionando, pues en el momento que la perspectiva de género entra en función cuando permite al individuo, al ente, al tomador de decisiones o a su equipo saber, en primer lugar, y eso es lo más importante en la perspectiva de género, que si bien ante la ley y en cuestión de derechos somos iguales, existen diferencias socioculturales, diferencias
biológicas, diferencias anatómicas que hacen diferentes a los géneros y que por lo tanto el poder enfrentar retos iguales o circunstancias o problemas o complejidades no están en las mismas condiciones. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es todo este rollo que le está diciendo el que habla? Bueno, es que la perspectiva de género es que cuando ante la ley somos iguales, también, por ejemplo, en el caso de quien juzga o de quien imparte justicia, pues también debe entender de que hay diferencias que no permiten que la ley se aplique de la misma manera. Aunque estamos obligados y aunque tenemos los mismos derechos, esas diferencias culturales, sociales, hasta físicas, biológicas, hacen que la ley tenga que aplicarse en el momento, por ejemplo, de dictar una sentencia, de integrar una carpeta, de poder implementar un plan escolar, etcétera, etcétera. Cuando se establecen condiciones laborales, tomar en cuenta esas diferencias para que entonces sí haya equidad de géneros. O sea, porque si la igualdad es legal, la inequidad a veces proviene de circunstancias pues que ya están preestablecidas desde el momento en que nacemos, ¿no? ¿Cómo es esto? Se lo voy a poner en dos ejemplos que está en una de sus lecturas que ahorita van a ver. Esas se las recomiendo mucho. Todas las lecturas están muy interesantes. Tenemos material de ONU Mujeres, tenemos material de la CEPAL, y esta es de una escuela catalana de Barcelona, en donde nos ponen dos ejemplos bien fáciles y con eso yo creo que va a quedar bien claro qué es la perspectiva de género. Nos dice uno de los ejemplos que cuando empezaron a fabricarse las bolsas de aire, las que ahora prácticamente en todos los vehículos hay, eh, pues fueron un éxito, porque pues evitaron los accidentes fatales, disminuyeron el número de accidentes pues graves pues fue un gran adelanto tecnológico, ¿no? En materia de seguridad. Pero curiosamente, cuando entraron los evaluadores, o como decimos nosotros, los consultores, se empezaron a dar cuenta de que ese número era mayor, el de las muertes en mujeres que en hombres. Entonces las bolsas funcionaban mejor para hombres que para mujeres. Entonces, pues los consultores contratados para analizar el problema buscaron lo que nosotros llamamos en la consultoría la causa raíz, que es lo que motivaba a que se presentara este problema, ¿no? Y ¿saben qué fue lo que descubrieron? Pues que los maniquíes que se usaban en las pruebas para el poder definir las características de la bolsa de aire, si han visto, incluso había un comercial, ¿no? Cómo hacían a esos modelos en las pruebas, ¿no? Los apretaban y los chocaban. Esos maniquíes estaban hechos con características masculinas en complexión, tamaño, etcétera, etcétera, y no tomaban en cuenta la complexión femenina, ¿no? Más menuda, más ligera, y entonces pues la bolsa no servía para ese tipo de complexión. Hasta que se empezaron a hacer ya pruebas con maniquíes basados en la anatomía masculina, otros en la anatomía femenina, e incluso para niños, empezaron a hacerse las modificaciones para la bolsa y ahí empezó a disminuir también ya esa diferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, como dicen los autores, como muchos de los autores o de las personas que han escrito sobre el tema, hemos vivido en una cultura androcéntrica en donde todo se basa en torno al hombre, desde el idioma, desde el lenguaje, hasta un ejemplo como ¿no? Entonces, esas diferencias, o sea, cuando nos cerramos y no vemos más allá de que todo tiene que ser en torno a la figura masculina, entonces se deja de lado a la femenina, obviamente, ¿no? Y entonces empiezan a surgir estos pequeños o grandes detalles, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que nos, valga la redundancia, que nos pone esta guía de evaluación para poder identificar, nos dice que siempre los ensayos clínicos en cuestiones
de medicamentos para prevenir las cuestiones cardíacas han tomado o tomaban en cuenta pues las funciones eh, masculinas. Y entonces, pues las sustancias pues se iban en relación al peso, etcétera, etcétera, a la misma condición del corazón masculino, que biológicamente es diferente por cuestiones anatómicas al de la mujer, ¿no? Y eso llevaba a que los medicamentos pues tuvieran características más pro hombre que pro mujer, ¿no? Hasta que no entra, y como dice esta catedrática que estaba dando clase en el primer video, hasta que no te pones las gafas y ves el mundo desde la perspectiva del género femenino, en este caso, pues entonces te das cuenta que sí hay una diferencia que se tiene que cerrar. Esa diferencia se tiene que cerrar, como en el caso de los maniquíes, que qué fácil era hacer el modelo anatómicamente identificado con el género masculino y el anatómicamente identificado con el género femenino, ¿no? O sea, y con eso se cierra una brecha que disminuye las muertes, ¿no? Eso es entonces ya hacer, ya los nuevos ensayos ya se hicieron con perspectiva de género. Lo mismo ocurre cuando se identifica que esta problemática estaba haciendo que no fuera tan eficiente el medicamento para atender las afectaciones cardíacas en mujeres, pues entonces ya hacer pruebas diferenciadas y no hacer pruebas basadas en ese androcentrismo. Entonces, de ahí yo creo que estos dos ejemplos sí nos ponen muy claro en qué consiste esta herramienta. No es otra cosa más que ponerse unas gafas y ver el mundo, como decía alguien, ponte en zapatillas de mujer y trata de ir a dejar a tu hijo a la escuela y luego de ahí corriendo a tomar un camión o una colectiva que te lleve al trabajo, bajar, subir las escaleras, si hay elevador en tu trabajo, qué bueno, luego bajar otra vez, correr, y en ese momento tú te vas a dar cuenta si la ciudad está hecha para hombres o para mujeres. Ahí es uno de los grandes retos que tienen, por eso hablaba en una sesión, los urbanistas, construir ciudades que sean también, que sean donde tenga la mujer derecho a existir, a vivir, a disfrutarla, y no solamente los hombres, ¿no? Entonces, en pequeños, grandes detalles, nos vamos dando cuenta que el androcentrismo, como le dicen, algunos le llaman la cultura patriarcal, etcétera, etcétera. A veces hasta uno siente feo, ¿no? Cuando imparte estas clases, pero pues tomamos el ejemplo de lenguaje, ¿no? Hay gente todavía, la gran discusión, que el lenguaje incluyente es algo que no debería de existir, porque el lenguaje español, en el caso de nosotros, pues tiene 500 años con una academia, una real academia que lo rige, que lo regula, y que venirlo a cambiar con estas nuevas palabras. Pero bueno, si estamos hablando de un problema público, uno de los grandes aspectos que tiene este problema público precisamente es la falta de visibilidad de la problemática de las mujeres en cada uno de estos rubros que estamos hablando así muy de rápido, y que uno de ellos es que la falta de visibilización hace o ha hecho o ha impedido que se pueda avanzar en la solución de estos problemas. Por eso es que cuando nosotros decimos, hubo un diplomado para los funcionarios del estado del gobierno estatal de Quintana Roo, y las funcionarias no estuvieron. Ah, no, sí, sí, pero los abarca las y los. Ah, ok. Pero si se tratara de decir, va a haber un aumento el día de mañana para las funcionarias del gobierno que tomaron el diplomado, van si los hombres, oye, nosotros también lo tomamos. Por eso, no que lo abarcaba, no, no, es que es lo masculino, es el que abarca a los dos géneros. ¿Por qué? Porque así lo dice la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces, aquí es donde interviene el lenguaje incluyente. Y alguien decía, es que ni siquiera es necesario porque ya todo está predicho, etcétera, etcétera. Sí, pero al ocultar que existe también la participación femenina, estamos haciendo más grande el problema público, y estamos hablando de que estamos en el año 22 del siglo XXI, y todavía tenemos que tiene que prevalecer uno sobre el otro. Yo no estoy de acuerdo, y eso también eso sería motivo de otro taller o de un diplomado, de que el lenguaje incluyente tiene que ser las y los, todos y todos. No, o sea, sino que ser más elegantes y decir, todas las personas que participaron en el diplomado de políticas públicas con enfoque, o sea, no necesariamente tiene que ser los y las, ¿no?
sino que hay muchas formas de que nuestro lenguaje tan rico pueda ser incluyente sin caer en esto monótono de decir todas, todos, y ahora ya hasta todes, ¿no? O sea que también yo ya no estaría tan de acuerdo. Pero buscando el término medio, sí hay que ser incluyentes, porque si no el problema público se convierte precisamente en esto, en lo que hemos visto en las grandes manifestaciones de los grupos feministas, algunos muy radicales, que exigen el reconocimiento de los derechos y sobre todo de un gran problema, ¿no? Si a principios del siglo XX las manifestaciones eran exigiendo el voto femenino, el voto para la mujer que se logró, ahora es la protección, ¿no? Contra la violencia de género, contra la violencia sexual, contra el acoso, etcétera, etcétera. Ese es el problema público que a través de políticas públicas han llevado a la agenda política y por lo tanto a la agenda de gobierno esos grupos que se manifiestan en la visualización, ¿no? En la percepción de esa problemática, que nosotros lo hemos visto. Ahora ya, si hay un feminicidio, que ese es el resultado, parte de esta agenda política convertida en gubernamental, es la creación de un tipo específico para quien agrede o quien llega a matar a una mujer por cuestión de género, simplemente por cuestión de género, en Nuevo León o en Mérida o en Quintana Roo, o sea, ya es noticia nacional, ¿no? O sea, eso es lo que se ha logrado a través de estas movilizaciones, poder identificar un problema público y buscar soluciones de alternativa. Y una de las grandes soluciones, pues, es esta. Los diplomados de este tipo, y me da mucha tristeza que de los 150 o de los 40 o no sé cuántos estaban inscritos, solamente ustedes han llegado a este final, porque, como les decía, lo que queremos es reflexionar. Y el recurso que se utiliza, que mujeres en convenio con los estados, es para esto, para lograr una gran sensibilización y reflexión para que ustedes como servidores públicos entiendan cuáles son las herramientas